Bueno, en este video entrevistamos a la ingeniera Debra, la cual tiene una maestría en logística. Nos hizo el favor de hacernos respondernos las preguntas que nosotros le estuvimos haciendo sobre la logística, sobre si exportaba productos y todo eso. Bueno, dentro del video los alumnos que están dentro de nuestro equipo van a explicar cómo ella desenvolvió las preguntas y al último ellos nos darán la conclusión que ellos crean necesaria sobre la entrevista que dimos y sobre lo que ellos piensan. Bueno, mi nombre es Eric Fernández y yo voy a hablar lo que es la logística de la empresa. Nos mencionaban que en Metalsa se llevaba mucho a cabo la logística, que era muy importante para los KPIs. Que es el KPI? El KPI son las medidas de rendimiento, clave o desempeño, lo cual funcionan para saber cómo está el producto para poder hacer el envío. También nos mencionaba la importancia de la logística en la empresa Metalsa, lo cual decía que la empresa tiene cada uno sus departamentos, como son el estampado, el ensamblaje, los abastecimientos, y cada uno de los departamentos tenían su propio departamento de logística, lo cual eso es muy bueno porque da un poco más de orden al momento de que la fabricación del producto, que en este caso son chasis, que es un chasis, es como la parte de abajo o la base de una camioneta eléctrica, es a lo que se dedica la empresa. Entonces, después de que se haya fabricado el producto, pasa por todos esos tipos de departamentos que son estampado, ensamblaje, etcétera, y al final pasa por el departamento que es shipping. Hola, nosotros fuimos a la empresa que es Metalsa, en donde realizamos una pequeña entrevista, en donde les preguntamos si ellos utilizaban lo que es la logística inversa. A lo que ellos nos contestaron que sí, que principalmente era cuando ellos enviaban sus contenedores vacíos y después les entregaban esos contenedores ya llenos de piezas. Y también que lo utilizaban cuando llegaban tarimas y ellos mismos las mandaban para reciclaje. También les preguntamos que si hacían lo de la exportación a otros países o ciudades y nos contestaron que sí, que principalmente lo hacían a Estados Unidos, aunque también lo hacían para Saltillo. Bueno, en Metalsa nos platicaban que los permisos para exportar o importar vienen pactados directamente en el contrato. Por decir, los chasis que van en tren pasan directamente a la frontera. Obviamente se tiene que hacer una inspección antes y se tiene que llevar la papelería y los permisos para que puedan pasar, pero sobre el contrato pues ya pasan directamente. También nos platicaban que el tiempo que tardan en llegar a su destino los artículos exportados son alrededor de 7 días. Claro, si se van en tren, y si se van en camión, por ser algún expeditado, se tardan alrededor de 2 días. También depende del cruce de la frontera. Si la frontera está muy llena, pues entonces puede tardar hasta 3 días. Se preguntaba si habían tenido un fallo con algunas exportaciones y cómo se había manejado, ¿no? También con los tiempos, que consistía, podía tardar de 2 a 3 días. Esto ya era por si la hora estaba llena, si se transportaba en tren, o en avión o en barco. Muchos de los detalles de Metalsa, por el cual tienen problemas algunas veces, es porque las facturas están mal, los datos incorrectos, los tags del chasis también están mal, y pues obviamente en la aduana se tienen que esperar a que les hagan llegar la factura correcta, datos originales, o sea, las medidas exactas de los tags del chasis. También se ha hablado del contrato internacional, ¿no? Metalsa tiene a distintos clientes, muy reconocidos, por cierto. Tiene a la Chrysler, a la RAM, la camioneta Tundra, la Tacoma de la Toyota, y la mayor parte del tiempo ellos son sus clientes fuera del país, ¿no? O sea que realmente son unos clientes muy, muy importantes, y la mayor de sus exportaciones es con esas empresas. A la ingeniera fue cómo hacen para negociar un contrato. Lo que ella nos respondió fue que las personas de comercial tienen juntas face to face con las personas de Toyota, Chrysler o cualquier otro cliente, con los cuales ellos negocian todos los términos que lleva el contrato, desde dónde y cómo y cuándo será la entrega de la mercancía, quién se va a hacer cargo del flete, si ya sea Metalsa
o sea la otra empresa, cuáles van a ser los costos y ese tipo de cosas normalmente que lleva un contrato. La segunda pregunta que le hicimos, o la otra pregunta que le hicimos fue cómo transportan los diferentes tipos de mercancía, a lo cual ella nos dijo que lo que ellos transportan son chasis. Entonces normalmente ellos lo hacen por tren. En dado caso de que el tren llegue a tener algún retraso, que últimamente ahora es muy frecuente, ellos lo mandarían ya sea por plano, o sea lo mandarían por camiones, para que así pueda llegar la mercancía a tiempo. Mi nombre es Isabel Ortiz y en el Producto Integrador de Aprendizaje de Logística realizamos lo que es una entrevista a un empleado de Metalsa, en el cual pusimos en práctica algunos de los conceptos vistos durante el curso. Durante la entrevista debo decir que me llamaron la atención dos aspectos. El primero, lo que refiere a los canales de distribución. Como es una empresa grande internacional, imaginaba que su canal de distribución iba a ser de largo con la involucración de diferentes intermediarios, pero no es así. Se nos comentaba que lo manejan de forma casi directa, siendo el centro de secuenciado la parte clave que se realiza, el ensamblaje según ya el requerimiento de cada cliente. El segundo aspecto que me llamó la atención fue el que no utilizan el método just in time, sino que recurren a los inventarios de seguridad para cada una de sus piezas. De esta forma la empresa se estaría ahorrando una gran cantidad de dinero que la podrían involucrar en diferentes aspectos ya de la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Marco Herrera. Yo les voy a hablar un poquito de dos preguntas que se le hicieron a la licenciada, que fuimos a investigar lo que es la empresa de Metalsa. Una de las preguntas que les voy a dar razón de lo que nos respondió era: ¿consideraba importante tener una cadena de suministro bien estructurada? Esto, la licenciada nos consideraba que sí era considerada sí era importante tener una buena cadena de bien estructurada, porque era primordial, porque en base a eso se generan muchos costos. El ejemplo que nos daba el siguiente ejemplo, que era en el transporte. Transportar en lo que era tráiler saldría un costo elevado, a diferencia que hacerlo vía tren, que ellos como lo transportan. Otra de las preguntas que le hicimos a la licenciada fue cuál es su cadena de suministro, principalmente cuál era la cadena de suministro, ¿verdad? Y ella nos mencionaba que eran principalmente los proveedores, que existían tres, que era aceros, maquila y componentes. Después nos fue diciendo cómo era el proceso, cómo se conllevaba lo que era el material ya fabricado, desde que se mandaba al ensamblaje, desde que se mandaba ya a la pintura, a todas esas cuestiones, y al final se mandaba al área de secuenciado y después ya iba a finalizar a lo que era el cliente. Bueno, otra pregunta que estuvimos diciéndole a la ingeniera fue que cuál era la estrategia sustentable ecológicamente que ellos manejaban, y nos dijo que más que nada era la utilización del scrap, que se movía al tablas, entonces ahí pues se convertía en acero nuevo, en el cual podría ser reutilizado en la empresa o podía convertirse en acero nuevo para vender, por así decirlo. También dijo que las tarimas pues obviamente eran reutilizables y de cierta manera podían hacer que todo se fuera reutilizando, ya sean cajas de cartón, o sea, para ellos cualquier cosa que puede ser reutilizable pues es mejor para ellos, para así no estar gastando en productos de más y todo eso. Bueno, en la siguiente pregunta nosotros cuestionamos si tenían proveedores, si eran tanto locales como internacionales. Nos contestaron que tenían tres tipos de proveedores, que es uno de maquila, otro de aceros y el otro de componentes. El de maquila nos dijo que por lo general todos eran locales, los de aceros son de Estados Unidos y algunos incluso de China, y los proveedores de componentes son de Estados Unidos y algunos, como el 60%, son también mexicanos. Bueno, mi conclusión sobre la materia de logística de este semestre es que aprendimos mucho sobre cómo se pueden trasladar los productos o todos los materiales por medio de transportes diferentes, como por ejemplo puede ser en barcos, pueden ser por aviones y cosas así. También, por ejemplo, aprendimos
en este proyecto sobre la empresa, cómo es que se lleva a cabo la logística en varios departamentos, como por ejemplo en el proceso de chequeo, en el proceso de shipping, en el proceso de todo eso que abarca la logística, y para mí eso es muy importante sobre la rama de la administración. Bueno, en cuanto a mi conclusión, yo pienso que es necesario que tengamos un buen manejo de la logística en la empresa, ya que es una estrategia que tendríamos para reducir lo que son los costos de distribución y almacenaje, porque son como estrategias que nosotros implementamos desde que tenemos la materia prima hasta que ésta llega al consumidor final. Además de que con ella se permitirá tener lo que es mayor alcance en el mercado, teniendo mayor venta. Para Metalsa la logística es muy importante, ya que ellos hacen chasis que son la base de la camioneta. Cada departamento en la empresa tiene su propia área de logística. Cuando hacen logística inversa es cuando ellos mandan contenedores vacíos y los regresan con piezas. Los permisos que ellos utilizan están pactados en un contrato con sus clientes, y los artículos que ellos exportan llegan aproximadamente de 2 a 7 días. Sus principales clientes están en Estados Unidos y cada cliente tiene su propia persona comercial. Es muy importante tener muy bien estructurada la cadena de suministro en la empresa, y la cadena pues empieza desde los proveedores, hacen las piezas, se ensamblan y después llegan al área de secuenciado, que después llega al cliente final. En conclusión, creo que entendemos por qué Metalsa es una empresa tan importante. No por nada la conocemos a nivel excelente aquí en mi país, y no creo que sea diferente en otros países, ¿no? Y creo que todos sus procesos puede que no sean perfectos, pero probablemente sean de los mejores dentro del país. Lo que aprendí en la entrevista fue que la logística cumple un papel fundamental dentro de la empresa, ya que esta se encarga de optimizar los procesos en fase de mercadeo y transporte con el menor costo posible. Entonces, de este modo la logística es fundamental para la satisfacción del cliente y así generar costos menos a la empresa en proyectos a futuro. Considero que para todas las empresas es importante llevar una adecuada planeación de la logística. No solo es el flujo de materiales, sino también de la información, y de esta manera los bienes y servicios pueden llegar de la manera adecuada, en el momento adecuado y en el destino indicado, todo con el fin de llevar la mayor productividad para la empresa y el mayor valor para el cliente. ¿Y a qué me lleva a mí como aprendizaje? Pues aprendizaje en esto, yo aprendí como la importancia de lo que es la logística, la importancia de lo que es la cadena. Tener una buena logística y una cadena yo creo que es primordial en todas las empresas. Aprendí mucho en cuestión de las diferentes cosas que puede hacer una empresa a raíz de algún error que pueda llegar a surgir, cómo solucionarlo, y eso pues, me dejó un gran aprendizaje. Y es todo por mi parte. Bueno, en este proyecto pude aprender muchas cosas nuevas sobre cómo la logística es súper importante, pues no solo para la empresa a la que fuimos a entrevistar, sino para las demás empresas, cómo se desenvuelve, porque es muy diferente lo que te enseñan en la teoría a cómo se está desenvolviendo en la práctica, y más en una empresa que es internacional. Me gustó también cómo ella nos contestaba sobre cosas sobre la exportación, sobre los canales de distribución que ellos manejaban, ya sea de que por tren o por camión, por así decirlo, y cómo reutilizaban las cosas, porque pues siempre, ahorita en la actualidad, pues es un problema que está, pues es muy grave. Entonces el que ellos utilicen la logística inversa es pues muy importante para la empresa. Vimos en clase si son utilizados dentro de la práctica ya del mundo del trabajo, y que sí sirven. Uno de estos fue la logística inversa, que nos dimos cuenta que la ingeniera nos dijo que reutilizaban ciertos productos, o ciertos productos trataban de como arreglarlos para luego poder venderlos para poder comprar materia prima otra vez. También nos mencionaba que la cadena de suministro sí es muy importante para la empresa como la logística, porque es la que te ayuda a analizar todos los movimientos que vas a hacer
y pues te ayuda a controlar el costo y los procesos y todo eso. Y creo que fue un gran proyecto y me gustó mucho la entrevista.